Buenos días, instructor Gómez Quispe Luis. Soy el alumno Gregorio Vargas y hoy le voy a presentar la actividad entregable número 3. Situación. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semi-elaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados, que requieren operaciones posteriores. La máquina, herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Se solicita la siguiente información del dibujo. Pregunta A. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Bueno, primero hallaremos el perímetro de la diagonal que se encuentra en la parte inferior de la figura. Como está marcado, hemos extraído la figura y nos da un triángulo con un ángulo de 90 grados. Para ello utilizaremos el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa igual a la suma de los catetos. Entonces ponemos x, que es la hipotenusa al cuadrado, igual a 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Multiplicando nos queda que 2x x al cuadrado igual a 60 más 4, lo sumamos y nos queda x cuadrado igual a 68. Luego le ponemos raíz cuadrada, cancelamos la raíz con el exponente 2 y sacamos la raíz cuadrada de 64, que nos da igual a x igual a 8.25 milímetros. Como vemos en la imagen, hay dos semicírculos en ella, que no sabemos cuál es el perímetro. Y al unirlos, pues nos da que es un círculo. Y para hallar el perímetro de un círculo es igual a 2pi por el radio. Y el radio en este caso es 4 milímetros. Entonces reemplazamos y nos da 2 por 3.14 por el radio, que es 4. Resolvemos y nos sale que el perímetro del círculo es 25.12 milímetros. Pero como saben que es la unión de dos semicírculos, entonces tenemos que sacar lo que es el semicírculo, la medida del semicírculo. Entonces 25.12 milímetros lo dividimos entre 2 y nos da que el perímetro del semicírculo es 12.56 milímetros. Ahora vamos a sumar la suma de los lados del perímetro. Reemplazamos y nos da que el perímetro es igual a 117.62 milímetros. Pregúntame, ¿cuál es el área de la pieza mecanizada? Bueno, para sacar el área de la pieza mecanizada, lo tomaremos como si fuera un cubo y luego le restaremos el área que ha sido eliminado mediante la pieza mecanizada. En la pieza mecanizada nos podemos dar cuenta que las partes eliminadas forman una figura. En la parte inferior pues, vemos que forma un prisma trapezoidal y en la parte del medio, pues al unir las dos partes eliminadas forma un cilindro. Pero primero vamos a hallar el área del cubo, que es área del cubo igual a 6 por el lado al cuadrado. Entonces reemplazamos y nos da que 6 es igual a 24 al cuadrado. Resolvemos y nos da que 6 por 576 igual a 3.456 milímetros cuadrados. Ahora hallaremos el área del cilindro y por eso utilizaremos la fórmula que es 2pi por radio y que multiplica a la suma de la altura más el radio. Entonces reemplazamos sin 2pi por 4 milímetros por la suma de 24 milímetros más 4 milímetros. Resolvemos y nos queda que 8 milímetros por pi por 28 milímetros. Multiplicamos primero los números, dejaremos al pi al final. Y 224 milímetros al cuadrado por
3.14, que nos da que el área del cilindro es 703.36 milímetros al cuadrado. Ahora hallaremos el área del prisma trapezoidal, pero para hallar el prisma trapezoidal primero tenemos que averiguar lo que es el perímetro del trapecio y el área del trapecio. Primero vamos a hallar el perímetro del trapecio, y entonces el perímetro es la suma de sus lados, así es que como la suma de sus lados son 44.5 milímetros. Ahora, para hallar el área del trapecio necesitamos utilizar la fórmula que es base mayor más base menor que multiplica la altura sobre 2. Reemplazamos, entonces nos queda 16 más 12 por 8 sobre 2. Y resolviéndolo nos queda que el área del trapecio es igual a 112 milímetros al cuadrado. Ahora, para hallar el área del prisma trapezoidal, pues utilizaremos la fórmula que es 2 veces la que multiplica la base más el perímetro por la altura. Entonces reemplazamos y nos queda que el área del trapecio es igual a 1292 milímetros al cuadrado. Ahora, para hallar el área de la pieza mecanizada, pues restaremos al área del cubo la suma del área del cilindro con el área del trapecio. Y nos da que el área es igual a 1460.64 milímetros al cuadrado. Ahora nos dicen, si duplicamos las medidas responde a las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumentó el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Vemos en dos imágenes, en una están las medidas normales y en la otra medidas ya duplicadas. Hacemos la suma del perímetro de los lados y nos da que el perímetro de las medidas duplicadas son 236.24 milímetros. Ahora hallaremos el porcentaje que aumentó el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada utilizando la regla de 3 simples. Entonces reemplazamos, ponemos perímetro y porcentajes. En el perímetro ponemos el primer perímetro de la primera pieza mecanizada, que es 117.62 milímetros, que es el 100%. Y abajo pondremos el perímetro de la pieza con el valor duplicado, que sería 236.24 milímetros, igual a X%. Hacemos la multiplicación en aspa y X igual a 235.24 milímetros por el 100% sobre 117.62 milímetros. Simplificamos en los perímetros y nos queda 2 por el 100%, y X es igual al 200%. Luego restamos los porcientos. 200% menos 100% igual a 100%, entonces la respuesta es que el perímetro aumentó en un 100%. Pregunta D. ¿En qué porcentaje aumentó el área total de la pieza mecanizada? Sustenta su respuesta. De la misma forma que la primera pieza mecanizada con las medidas normales, utilizaremos las mismas fórmulas todo. Primero hallaremos el área del cubo, y entonces el área del cubo es igual a 13.824 milímetros cuadrados. Ahora hallamos el área del cilindro. Utilizamos la fórmula 2pi por el radio, que multiplica la suma de la altura más el radio. Reemplazamos, resolvemos y nos da que el área del cilindro es igual a 2813.44 milímetros cuadrados. Ahora hallamos el área del prisma trapezoidal y como hicimos, pues primero tenemos que hallar el perímetro, luego el área del trapecio para poder llegar recién al área del prisma trapezoidal. Primero hallamos el perímetro, hacemos la suma de los lados y el perímetro nos da 89 milímetros. Luego hacemos el área del trapecio, que es base mayor más la base menor que multiplica la altura sobre 2. Reemplazamos, resolvemos y nos da que el área del trapecio es igual a 448 milímetros al cuadrado. Ahora hallaremos el prisma del trapezoidal. Para eso utilizaremos la fórmula que es 2 que multiplica la base, que viene a ser el área del trapecio, más el perímetro que multiplica la altura. Reemplazamos y nos da que el área del prisma trapezoidal
es igual a 5168 milímetros cuadrados. Ahora hallaremos el área de la pieza mecanizada, que tenemos que el área del cubo que resta a la suma de las áreas del cilindro y del prisma trapezoidal. Reemplazamos y nos da que el área de la pieza mecanizada es igual a 5842.56 milímetros cuadrados. Ahora hallaremos el porcentaje en que aumentó la pieza mecanizada utilizando la regla de 3 simple. El área con el porcentaje. Entonces ponemos el primer área, que era 1460.64 milímetros cuadrados, que es el 100%. Y en la segunda área, que viene a ser de la pieza en aumento, que son 5842.56 milímetros cuadrados, que es X%. Entonces hacemos multiplicación en aspa y nos da que 5842.56 milímetros cuadrados por el 100% sobre 1460.64 milímetros cuadrados. Simplificamos las áreas y nos queda 4 por el 100%, y x es igual a 400%. Ahora restamos los porcientos y nos da que 400 menos 100% igual a 300%. Entonces la pieza mecanizada aumentó en un 300%. Gracias, profesor. Eso es todo. Hasta luego.